Tengo que dar gracias al Señor porque venimos de unas vacaciones extra largas para nosotros y cualquiera de la gente que no nos conoce dirá que tiene de particular. Yo también salgo de vacaciones. Pasa que son nuestras primeras vacaciones que el Señor nos permitió después de 30 años de cuidar a un hijo con discapacidad que partió de la presencia del Señor hace 11 meses. Que nos mantuvo de alguna manera alrededor de Él, no permitiéndonos disfrutar muchas cosas que con casi 30 años tuvimos que esperar hasta ahora los 60. Pero como Dios es bueno y fiel, nos ha permitido conocer lugar y permanecer mucho tiempo alejado de nuestra casa que tuvimos tantos años con mi señora ahí y disfrutar un poco de esta vida. Así que le doy gracias al Señor por eso. Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor, a lo que hemos venido también para que el Señor nos ministre. Y vamos a ir a un evento, bueno, hay muchos eventos del Señor, pero uno en particular en este momento, que es cuando el Señor habla con sus discípulos respecto a un grano de mostaza. Ya hemos escuchado infinidad de veces sobre este grano de mostaza que se circunscribe, cuando se habla del grano de mostaza, a el tamaño de la fe. Pero hay muchas características más que tiene este grano de mostaza. Y Jesús, que fue y será el maestro de maestros, sabía potenciar. ¿Y por qué daba estos ejemplos Jesús? Seguramente porque en esa época el público que tenía era un público que no tiene los medios que hoy en día, como tenemos las redes y todos los medios visuales. Seguramente, pienso yo, habrían estado cerca de un árbol de mostaza, un arbusto de mostaza, y el Señor aprovechó esa oportunidad para decir, si su fe fuera como un grano de mostaza, pasarían tal cosas. Era algo que fácilmente podía recordar el público del momento, lo podían, cada vez que vieran grano de mostaza que había en esa región, que había sido traído de Egipto, importado, y ya vamos a ver que el grano de mostaza se adapta a los suelos y a los climas. Fíjense lo que era un grano de mostaza o lo que es un grano de mostaza en el dedo de una persona. Y aquí es donde vamos a ir a Lucas 17:3-6, en el que Jesús le dice a los apóstoles: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol del lugar, desarráigate y plántate en el mar, y este lo obedecería. Fíjense el detalle, Señor, aumentanos la fe. Es como que nosotros lo aplicamos al día de hoy a cada uno de nosotros y decimos, a veces no tengo suficiente fe. Y no se trata de la suficiente fe. Jesús con esto quiso decir, sí, es cierto, que un granito de mostaza, una fe de un granito de mostaza puede mover, en otra ocasión dijeron una montaña, un problema grave lo puede hacer, por supuesto. Pero no se refería solamente al tamaño, sino a la calidad de la fe. Es muy importante la calidad de nuestra fe, que nuestra fe sea genuina, verdadera, a eso voy con calidad. El Señor le estaba diciendo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían tal cosa. Pero el grano de mostaza simboliza mucho más que simplemente una cuestión de tamaño. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque creían que tenían poca fe. Y a veces, con poca fe, podemos hacer grandes cosas, le dijo el Señor. En otras palabras. Por eso la semilla de mostaza es tan relevante en este caso, es tan importante que nosotros descubramos esa analogía que hay entre la semilla de mostaza y la fe. Esa comparación que hizo el Señor, que nos va a ilustrar y nos va a ayudar a comprender por ahí por qué creemos que tenemos poca fe y esa poca fe no nos sirve, no la podemos aplicar en nuestra vida o las cosas no se dan como creemos. Una de las características es la pequeñez de la semilla, como dije,
Y en un caso particular también el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, pásate de un lugar, y se movería y pasaría. Esa montaña representa situaciones de nuestra vida, momentos de nuestra vida, momentos de decisión que tenemos desde que abrimos los ojos. Hasta cosas tan superficiales a veces como decir, me levanto de la cama o no me levanto de la cama, voy a trabajar o no voy a trabajar. Son decisiones permanentes en nosotros. Sigo adelante, no sigo adelante, y después escalamos a situaciones que, bueno, pueden ser, hay un trámite importante, tengo tal problema, hay una enfermedad, no hay una enfermedad. Tenemos que tomar decisiones permanentemente y tenemos que estar firmes en nuestra fe en Dios, en creerle al Señor, en creer en el Señor para poder avanzar con esas circunstancias. Jesús nos dice con esto de la semilla que una semillita chiquita puede dar un árbol gigante también, podría dar un árbol gigante, un árbol grande, un arbusto en algunos casos, porque vienen distintos tipos de semillas de mostaza. En este caso un árbol puede llegar a medir 6, 7 metros tranquilamente, y en sus ramas, dice la palabra, pueden anidar aves. El Señor lo que nos quiere demostrar en este caso es el potencial de una cosa tan chiquitita que puede tener en un futuro próximo. Y todo depende de nuestro compromiso con el Señor para que ese futuro próximo sea o más rápido o más distante. Si nosotros confiamos mucho en el Señor y tenemos una buena comunión con Él, ese futuro próximo de fe fuerte, poderosa, de situaciones que vamos a poder resolver, se pueden dar mucho antes que si tenemos una fe un tanto débil o dudamos, las situaciones pueden prolongarse en el tiempo. El Señor Jesús en Marcos 9, 23, 29 dijo a un hombre que tenía un hijo endemoniado. Este hombre se acerca y le dice, Señor, por favor, libera a mi hijo. Me acerqué a tus discípulos, no pudieron hacerlo. Necesito que él sea sanado. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo, salió. Pero acá lo importante, más allá de la liberación, es que este padre, que quizás había escuchado a Jesús de lejos, quizás lo había seguido, o quizás no, y escuchó a gente que decía, murmuraba, que decía, hay un sanador, se acercó y al verlo a Jesús, al estar frente a él, creyó. Al que cree todo es posible, le dijo Jesús. Como nos dice diariamente a nosotros, al que cree todo es posible. Y este hombre le dijo, sí Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense, creo, ayuda a mi incredulidad. Él se abrió frente al Señor. Señor, soy débil. Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Es importante en nosotros darnos cuenta lo cuán débiles que somos y que necesitamos la ayuda de nuestro Señor para salir adelante. Otra característica de la semilla de mostaza es su dureza, que comparativamente con la fe, nuestra fe tiene que ser resistente y firme. Esta dureza le permite a la semilla de mostaza germinar y crecer en cualquier suelo y soportar cualquier cosa en contra que tenga que le impida germinar o que le quiera impedir germinar. Esta semilla de mostaza tiene esa comparación con la fe en la que Jesús quiere decirnos que nuestra fe tiene que ser firme, dura como esa semilla, que podemos estar en un suelo contrario, un suelo que nos dé problemas diariamente, nos presente situaciones difíciles de superar, pero si nuestra fe es dura como esta semilla,
firme como esta semilla, vamos a poder germinar, vamos a poder crecer en los caminos del Señor. Esta semilla, esta fe, tiene que ser firme y resiliente. ¿Qué quiero decir con resiliente? La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o situación adversa. Fíjense, nuestra fe tiene que ser resiliente. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a la situación y hacerle frente a las situaciones adversas. Suena difícil, pero con Jesús todo es posible. Podemos hacerlo. La pureza de la semilla es también otra de las características. Es una semilla que no se puede mezclar con otras semillas o que no se pueden hacer esos injertos raros que hacen hoy en día. Es una semilla pura. De esa forma tiene que ser nuestra fe. No debemos permitir que nuestra fe sea invadida por ideologías extrañas, por cosas raras. Bueno, hoy en día nos bombardean las redes y los medios con cosas que realmente me sorprenden y me molestan. Ideologías raras. Siempre digo lo mismo desde aquí. Personajes que interpretan lo que quieren, lo transmiten a los que están allí y los demás lo creen. No tenemos que permitir eso. Nuestra fe tiene que ser pura. Nuestro amor a Dios tiene que ser pura. ¿Y cómo lo conseguimos a eso? Estudiando la palabra, guiándonos por la palabra de Dios, escuchando sí palabra, pero sobre todo estudiando la palabra. Y como siempre digo también, todo lo que se diga desde acá tiene que ser cotejado por ustedes. Si está dentro de la palabra del Señor, si cumple lo que el Señor quiere de nosotros y quiere decirnos a nosotros. No debemos permitir que ideologías extrañas disuelvan todo lo bueno que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pablo nos recuerda que para estar firme en las cosas del Señor, en Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esa armadura de Dios es la fe. Tomemos la fe para evitar que el enemigo pueda contra nosotros, podamos contrarrestarlo. Y a veces ese enemigo somos nosotros mismos. Pero si nosotros nos aferramos a la fe, vamos a vencernos aún a nosotros mismos cuando decimos que no podemos y sí podemos hacer algo. La pureza de la semilla es muy importante como la pureza de nuestra fe. Que sea genuina, que sea verdadera. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Otra característica que tiene la semilla es que tiene un crecimiento realmente sorprendente. Es una semilla muy chiquita, como habíamos visto en la imagen, y da una vegetación, un árbol de casi 6 metros en distintos niveles. Fíjense el tamaño, ¿no? Y lo importante de este árbol no es tanto su altura, sino la característica es que a lo ancho crece. Se desparrama este arbusto, este árbol. Y así debe ser nuestra fe. No importa lo alto que crezca, sino que sea grande, amplia, ancha en nosotros, para poder compartir con otros y albergar a otros y llamar a su presencia a otro. Y dice que cuando el árbol crece, crecen las ramas y alberga a pájaros que vienen a morar en ese árbol. Bueno, nosotros podemos ser ese árbol, esas ramas que alberguen personas que necesiten de Dios, que necesiten del Señor. Si nuestra fe es fuerte y se expande, si nuestra fe es amplia, podemos tomar en nosotros gente, traer al Señor, a los pies del Señor, personas que necesiten del Señor. Podemos cobijarlo como esos pájaros que se cobijan en las ramas de este árbol. Podemos compartir con ellos y también compartirles esa fe. El Evangelio prácticamente es testimonio. Es lo que no se hace muchas veces. El Evangelio es básicamente o mucho testimonio. Puedo predicarle muy lindo a muchas personas, puedo hablar muy lindo, puedo tener una oratoria perfecta, pero si mi testimonio no va con esto que yo digo, no sirve de nada. Son hojas que caen y se pierden.
Lo importante aquí es que nosotros seamos de testimonio a las personas, que las personas digan, ¿qué tiene este de diferente? ¿Por qué puede actuar como actúa? ¿Por qué yo no puedo? Y que se acerquen a uno ya con la predisposición de recibir esa palabra importante, que es, yo tengo esto y te lo quiero compartir. Por eso actúo de la forma que actúo y soy como soy. Y hago esto de la forma correcta porque el Señor me lo pide. Eso es testimonio. No hace falta hacer mucho más. En muchos casos dicen, es mejor si no tenés que hablar que hablar. Y a veces queremos hablar de más o hablamos mucho o atoramos. En algún momento a mí me enseñaron que como que atacara con el Evangelio a los nuevos, en el buen sentido, pero los atoraba. A veces es bueno escuchar al otro. Es un pilar del feedback que le dicen ahora, escuchar. Y cuando el otro que te ha abierto su corazón, que se acerca y necesita, casi te pide que le compartas, que le digas, allí es donde podés hablar. Pero mientras tanto es muy importante el testimonio que damos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras actividades diarias. Si la gente ve algo diferente en nosotros, lo va a querer tener. Va a querer ser como nosotros. Y no porque nosotros seamos superhéroes, ni mejores que nadie, simplemente porque tenemos a Cristo y se lo debemos compartir para que también lo tengan. Una de las características también es que la semilla, como la fe, por supuesto la semilla para germinar tiene que ser sembrada y cuidada. Bueno, nuestra fe tiene que ser sembrada y cuidada. El Señor la sembró. El Señor, por medio de su palabra, la siembra en nuestros corazones. Ahora nosotros debemos cuidarla. Debemos regarla como se hace una planta. Debemos protegerla de lo malo, de los gusanos, de lo malo. Tenemos que cuidar esa fe en nosotros. Es muy importante hacerlo como se debe cuidar esta semilla de mostaza para que dé frutos. Otra característica de la mostaza o de la semilla de mostaza es que tiene propiedades nutricionales, son ricas en proteínas y minerales, tiene propiedades medicinales, se usaban como cataplasma, ungüentos para dolores de hueso, para sanar, para quemaduras leves, y por supuesto en la parte alimenticia como condimento. Fíjense, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Dirán. Tiene que ver, porque si nosotros a estas propiedades las aplicamos a la fe, en lo nutricional, una fe fuerte y verdadera nos va a mantener sanos físicamente y espiritualmente. Nos va a dar fuerza físicamente y espiritualmente. Si nosotros tenemos una fe fuerte, con una fe fuerte nosotros también podemos evitar que nuestro cuerpo se enferme y por supuesto nuestra alma también. Y con una fe también importante le damos condimento a la vida, le damos sabor a la vida, le damos eso que le decía recién, que los demás quieran también probar y tener. Fíjense las comparativas que puede tener esta semilla de mostaza, mucha más característica que simplemente decir, si tuviera fe como un grano de mostaza, moverías una montaña. Es mucho más amplio. Y por último, la resistencia y la adaptabilidad es importante. Nosotros tenemos que tener una fe fuerte, como había dicho, verdadera, que se adapte a las circunstancias. En la vida no es fácil, hay muchas situaciones difíciles diariamente. Y creo que de alguna manera de eso se trata el vivir día a día, es superarla, ir superándonos y superándonos. Muchas veces le entregamos esa carga al Señor y no está mal necesariamente, pero es importante que nosotros pongamos de nosotros mismos. Que no digamos, Señor, pasa de mí esto y ya está, y nos quedamos esperando. No, pongamos de nosotros. Hagamos algo, movámonos, pongámonos en acción. Señor, necesito trabajo, mientras tanto pongo una película en Netflix y espero tomando un café o mates. No, hay que salir a buscar. Señor, quiero compartir tu palabra, siento el llamado y siento que tengo que decirle a los demás de que existís y de que sos el Hijo de Dios.
Pero si no salís y te quedás en tu casa, no lo vas a hacer. La gente está afuera, es como acá está bien, compartimos, nos nutrimos, nos llenamos, es importante, pero cuando salgamos de acá tenemos que compartir la palabra. Y si no somos grandes evangelistas o predicadores, sí, de alguna manera como nos imaginamos que es, con un micrófono en la mano, levantando la voz en una esquina, bueno, si no lo podemos hacer, pero en la vida diaria, como dije recién, lo podemos hacer. Lo podemos hacer en cualquier situación, en cualquier lugar, con el verdulero, el vecino, la vecina. Podemos ser de testimonio, podemos ser evangelistas, podemos ser esos discípulos que el Señor necesita, quiere de nosotros. Discípulos, discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel, como dije en palabras anteriores, el que comparte, el que escucha con el Señor, comparte momentos, pero que después divulga lo que el Señor le dijo. No se queda con eso atesorándolo solo para sí. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, dice una frase, sino dile a tu problema cuán grande es Dios. Problemas vamos a tener siempre, siempre. Pero esos problemas se pueden superar con fe. La fe, la certidumbre de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dicen Pablo en Hebreos. Y es así. Tengo que tener certidumbre de lo que espero. Tengo que saber lo que quiero. Y tengo que ir derecho a Él. Y la convicción de lo que no veo. Dios está allí. Jesús está con nosotros día a día. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, fíjense. Y si nuestra fe fuera como un, no grano, pero como una semilla de nuez, un carozote así, entonces haríamos que el mundo girara en otro sentido. Fíjense, si fuera una cuestión de tamaño. Pero vuelvo a decir, toda fe tiene un comienzo pequeño y tiende a crecer si nosotros le permitimos al Señor que obre en nosotros. Tiene que tener la firmeza necesaria en nuestra fe para afrontar cualquier adversidad que se nos presente. Tiene que tener pureza, no permitamos que nos contaminen, no permitamos que ideologías raras se presenten a nosotros, que nada que esté fuera de la palabra del Señor, fuera de la Biblia, nos cambie y nos saque del camino. Tiene que germinar y ser cuidada y ser alimentada y ser regada y ser cuidada para crecer nuestra fe. Y tiene que tener resistencia y adaptabilidad. Todo eso el Señor lo quiso decir en esa parábola de la semilla de mostaza. Fíjese lo que Dios puede hablar, lo que puede decir a nuestras vidas, y lo dice diariamente, pero no nos damos cuenta. Nos perdemos en cosas superficiales, como algunas manifestaciones, o algunas sensaciones, o algunas emociones que nos enseñan que tengamos frente al Señor. Pero en realidad lo que Dios quiere es que aprendamos de su palabra para compartirla. Que sepamos que Él está allí siempre con nosotros, compartiendo cada momento en cada situación. Y que Él nos va a dar la fuerza que nos hace falta. Así como, vuelvo un poco al testimonio nuestro, 30, 29 años cuidando a mi hijo, hubo momentos de desazón, de no entender, momentos duros, tanto de mi señora como mío. Pero si no hubiera sido, y yo eso lo digo a tono personal, pero sé que mi esposa es lo mismo, si no hubiera sido que yo creí en algún momento y me aferré al Señor, la verdad no hubiera podido. No hubiera podido. Hemos pasado situaciones que muchos conocen y que la verdad no fue mérito mío ni de mi señora, fue porque Dios estaba con nosotros, porque Él nos daba la fuerza, porque Él nos decía que aunque no veamos lo que queríamos ver, Él estaba en control. Que sigamos adelante. Tuvimos que aferrarnos a Él, tuvimos que cuidar nuestra fe, tuvimos que hacer que nuestra fe se adapte a las circunstancias. Y tuvimos que decirle a los problemas, mi Dios es más grande que vos.
Los invito a ponerse de pie.